Como dijimos antes de la pausa, va a estar con nosotros Gabriela Schroeder, quien junto con sus dos hermanos fue secuestrada, junto con su madre, la pareja de su madre. Ellos estuvieron desaparecidos durante 2 semanas, como dijimos, en los casos en un contexto familiar signado por la dictadura, por el terrorismo de Estado, viviendo además en ese último tiempo en Argentina. Hija de Rosario Barredo, cuyo cuerpo apareció junto con los legisladores, como decíamos antes, Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y William Wylo en Buenos Aires, bueno, de alguna manera dando puntapié años después a lo que fue esa marcha del 20 de mayo, fue el día de 1976 que se encontraron los cuerpos asesinados, ¿no? Y queríamos traer a Gabriela Schroeder porque ella el año pasado terminó un libro que lo había anunciado aquí en TV Ciudad hace, creo que en 2020. Gabriela, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Realmente es un gusto que estés con nosotros acá. El libro lo presentaste el año pasado, pero va a haber un conversatorio el próximo miércoles y de alguna manera nos disparó la posibilidad de decir, bueno, mundo nuevo, historias, de alguna manera una ficción que trae a la memoria, ¿no? Y cómo conversar sobre eso, ¿no? Esa historia que rescata los silencios o los huecos que no se dicen o que no conocemos, sobre todo desde la parte de la visión de una niña, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, el libro lo lanzamos, lo presentamos el año pasado, desde septiembre está en librerías, por suerte nos ha ido bastante bien, había una buena recepción y muy buenos comentarios. Pero bueno, pensando un poco en mayo y hacer como una reactivación, y aparte porque, bueno, como te comenté esa vez cuando vine, uno de los mayores objetivos del libro, justamente esto de construir memoria, de generar memoria, de llegar también de repente a personas, a generaciones distintas a las que usualmente no leen este tipo de literatura. Pero bueno, siendo bueno, mes de la memoria, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió con Ignacio Ampudia, que es el coautor del libro, empezar por este conversatorio en el cual un poco reflexionar el uso, ¿no?, de la ficción como un elemento de preservar la memoria. Y ahí, conversando en cómo hacerlo, bueno, se nos ocurrió que sería estupendo poder hacer un conversatorio con Butazzoni, que es, en definitiva, que para nosotros fue de alguna forma también una inspiración, ¿no? O sea, su libro, Las cintas del cóndor, fue como, bueno, Fernando Butazzoni. por ahí es por donde nosotros queremos ir. Entonces, la verdad es que Fernando, una recepción maravillosa, anda muy abierto a hacer esto, y el miércoles a las 7 vamos a estar en el Centro Cultural de España. Y la idea es eso, conversar un poco entre los tres. Mateo Mañone va a estar un poco de moderador, también tratando de ordenar un poco la conversación, aunque en realidad lo que queremos es que fluya, que sea una cosa espontánea, que sirva como para reflexionar. Teníamos la idea de hacer otros talleres con otras temáticas, pero bueno, veremos más adelante. Vos decías en alguna entrevista previa, incluso en el prólogo del libro, que esta ficción, esta herramienta de la ficción, fue una apertura de muchas puertas internas tuyas, también de Ignacio, que le permitió escribir de distinta forma cuando se liberó esa parte. Pero lo hablábamos acá cuando llegaste, es muy difícil zafar de la ficción, y me imagino que este libro, que tiene tanto de encuentro, que tuvo tantas entrevistas previas con personas que han vivido cosas, que ahora también se presentan lugares así, que generan encuentros, abrazos, miradas a los ojos. ¿Cómo hace uno, cómo haces vos para escaparte de ese camino de la ficción? Bueno, es un camino largo, ¿no? Yo el año pasado, en uno de estos encuentros, la noche de las librerías y todo, justamente dije que ahora mi objetivo con el libro es un poco que se aleje de mí, ¿no? Es como una especie de hijo, bueno, ¿no? Lo llevas en la panza, nace, mama, después empieza a caminar y se empieza a alejar de ti, empieza a tener su vida propia, ¿no? Y aunque hay una pertenencia siempre, empieza a tener su propia vida. Y eso es lo que espero, lo que aspiro, porque eso va a significar que entonces la gente se apropió de este libro y es lo que buscamos, ¿no? El que fuera ficción, más que para ayudar en ese proceso mío personal de después separarme de él, era para llenar huecos que era imposible llenar,
pero además también para que fuera una construcción. O sea, sí, a mucha gente le pasa que conoció o vivió esa época y va en el libro buscando este es el otro. Yo los invito siempre a no hacerlo, porque en realidad ninguno es exactamente nadie, porque son una construcción colectiva de muchos. Y lo que se busca también es que esos personajes, en definitiva, transmitan vivencias y emociones de manera tal que el que lo lee pueda verse reflejado de distintos lugares. Y esa es la forma entonces donde lo entregás a la gente, porque en realidad es una historia que no me pertenece. Bueno, no te pertenece, está por ahí nomás, porque sos de alguna manera una de las protagonistas. Y te lo pregunto por lo siguiente, porque de alguna manera vos querías hacer visible la mirada de los niños, sí, de los niños y de las niñas que vivieron en situaciones de terrorismo. En tu caso, bueno, que ni siquiera conociste a tu padre porque lo mataron horas antes de tu nacer prácticamente, ¿no? 10 días. Por eso. Y sobre todo además cuando uno piensa, es una pregunta que además lo estamos preguntando como periodistas de forma reiterada ahora, es decir, cómo transmitir a las nuevas generaciones. Pero antes de ir a las nuevas generaciones, que de alguna manera me imagino que también es el objetivo del libro, lo expresaste también, ¿qué descubriste vos desde esa mirada de niña en esas entrevistas que hiciste? ¿Qué pudiste cerrar que capaz que no habías descubierto? ¿Cómo que te permitió reconciliarte con tu propia historia y con tus padres? Sí. Porque es muy difícil la carga para una niña. Vos veías, además vos decís, das la pista de quién sos vos en esa ficción, ¿no? Sí, bueno, es un personaje que está inspirado en las cosas que me sucedieron, pero tampoco es exactamente yo. Sí, bueno, yo creo que el libro lo que me dejó fue justamente lo que vos decías, un poco eso de cerrar, reconciliar, perdonar también, ¿no? Porque nosotros, los niños que vivimos esa época, seguramente muchos, en más de alguna ocasión, pudo haber sentido que tenía que perdonar a sus padres, porque las decisiones de ellos tuvieron consecuencias. Siempre las decisiones de los padres tienen consecuencias sobre los hijos, ¿no? En este caso lo que pasa es que las circunstancias hacían que esas decisiones tuvieran impactos aún mayores. Entonces poder como cerrar eso para mí fue muy importante y también cerrarlo con mi abuela, que fue la que finalmente me crió, la que se quedó conmigo, la que fue mi tronco, con la cual no fue tan fácil tampoco, ¿no? Entre las diferencias generacionales más todo lo que habíamos vivido no había sido tan fácil. Entonces recorrer la historia y de alguna forma tratar de entender las emociones que pasaban por estas dos mujeres tan fuertes y tan potentes de mi vida. ¿Tu madre y tu abuela? Mi madre y mi abuela paterna. Me sirvió mucho. Me sirvió para entender por qué mi abuela, la verdad es que no tenía una muy buena onda a veces con mi madre y me transmitía en cargas, ¿verdad?, que no me correspondían. Pero al volver a ver la historia... Capaz que era dolor. Y mira, te lo voy a decir claramente. Yo nací y los primeros tiempos estuve con mi madre en la cárcel hasta que ella se dio cuenta que eso no era un lugar para tenerme y me entré a mis abuelos paternos, o sea, a mi abuela paterna, a esta abuela, que me tiene con ella casi 9 meses, casi una gestación. Sale mi madre de la cárcel y decide que se va, porque realmente mi madre no podía seguir viviendo acá, pero se va conmigo. Entonces, a esa abuela, esa mujer que le había matado a su hijo, ¿no? Y a los 10 días nace su nieta, primera mujer después de 7 hijos hombres, ¿no? Que se la dejan 9 meses para criarla, y de repente le dicen, me voy. Y además mi abuela era una mujer inteligente, intuitiva, sabía todo lo que podía llegar a haber pasado. Obviamente que no querrías mucho a esa mujer. Yo no la habría querido. Entonces, entender eso para mí fue muy importante. Pero por otro lado, hablando con distintas mujeres que pasaron cosas parecidas a las de mamá y que tuvieron que tomar decisiones y todo, unas tomaron una decisión, otra, y entender por qué mamá tomó esas decisiones y cómo fue también que decidió, bueno, yo sigo, pero sigo con mi hija, y la llevo conmigo, ¿no? Y para mí fue muy importante también situarme, ¿no? Darme cuenta que además era una niñita de 20 y tantos años mi madre. Estamos hablando de chiquilina. Claro, entonces todo eso me ayudó mucho para
para poder ir cerrando cosas y no reconciliarme porque no estaba en pelea, pero sí entenderlas y acercarme mucho más profundamente a esas dos mujeres clave de mi vida, ¿no? Ese énfasis, me gusta el enfoque de género también, de entender el costado femenino de la vida, en realidad. Pero no quiero dejar de mencionar a tu tío Gustavo, que vos mencionás como, más allá de que este libro es colectivo, como bien decís, es también tuyo, es también de tu familia, de todos los que vivieron esa historia, de todos los que la sufrieron. Y hablas de tu tío Gustavo, que se hubiera sentido representado, dijiste en alguna entrevista, por este libro. Bueno, él fue el primer fan de este libro. No hubiera querido otro, fue tu frase. No hubiera querido otro libro. No hubiera querido otro libro. No, él nos entregó horas y horas y horas de muchos testimonios muy claves, porque además él pasó por todas las etapas del libro, en definitiva, por la primera etapa acá en Uruguay, el exilio en Chile, el exilio en Argentina. O sea, él también, como muchos, vivió todo ese periplo, entonces fue una fuente de información maravillosa, y un apoyo emocional tremendo. Por eso está dedicado también a él. Gustavo fue un grande y sí, habría estado enloquecido todos estos meses, ya después con la salida del libro. No me rezongues, pero es Luis. Es Luis, sí. Luis está inspirado en él y en varios más. Pero yo quiero enfatizar eso, porque en realidad cada uno de los personajes por más que obviamente hay un tronco, hay una cosa muy fuerte, es una construcción de muchos. Muchas de las cosas que le pasan a Julia, ¿verdad? Y sus sentimientos, por ejemplo, en la cárcel y todo, eso viene de un rosario de almas entre muchas mujeres que nos regalaron las vivencias, no solo de mi madre, sino de las de ellas. Y ahí la construimos. No, igual es muy difícil, voy a decirlo. Son 460 páginas que se leen muy rápido, pero yo estaba tratando. ¿Quién era? Es muy difícil. Gabriela, ¿cómo te ha servido esta experiencia? Tu experiencia, también la del libro, para hablar con tus hijos y para hablar con las nuevas generaciones, porque esto se tiene que pasar, ¿no? O no, o cómo se hace, ¿no? No, sí. O sea, de hecho, uno de los grandes objetivos era justamente llegar a las nuevas generaciones. Lo que buscamos es salir de la endogamia, no nos interesa que solo, porque sí nos interesa que lo hagan, pero no que solo lo lea la gente que vivió, que estuvo en esa época y que de alguna forma participó o no en ese pasado reciente. Nos interesa ir más allá, tanto de la gente de esa época como de las nuevas generaciones. Y en eso la verdad es que hemos tenido muy buena recepción. Yo tengo un hijo, mi hijo mayor de 25 años, que tiene un grupo de amigos maravillosos que nos han acompañado y son nuestros fans también, que son geniales, que han sido muy buenos, una ayuda muy grande tanto en la construcción del libro como después en la difusión y todo, y en las reflexiones con ellos. Así que todos tienen también 20-tantos años, 20-pocos años, algunos más o menos involucrados con ese pasado, y los ha removido y ellos mismos han expresado como el que les ha despertado como un sentimiento de responsabilidad civil con lo que pasa alrededor, y eso es fantástico, porque eso me parece que es lo más importante. El libro busca justamente construir memoria sobre todas las cosas para que evitemos errores del pasado. Y eso, para que eso sea así, tiene que llegar a las nuevas generaciones. Cerró la voz, Pilar. La verdad es un placer, es muy emocionante, más allá de que es un libro de ficción, es un libro que es de todos, por eso no te vamos a hacer caso, cada uno lo va a poder consumir y pasar por el cuerpo y por el alma como pasa tu libro. Yo confieso que no leí el final porque leí en una entrevista previa, no vamos a tener tiempo de preguntarte más cosas, pero que fue la parte más difícil porque fue la que tú escribiste. Pero es una invitación de las de verdad a leer este texto, a luego acercarse a alguno de estos conversatorios, porque es un libro realmente que necesitas sacarlo para afuera después. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué vas a hacer el 20 de mayo? ¿Dónde lo vas a vivir? ¿Y con quién? La marcha, como siempre, con mis hijos primero que nada y con el resto de mi familia y amigos cercanos, como siempre, todos los años salvo estos dos. Pero sí, en la marcha, por supuesto. Espero que sea más masiva que nunca y emocionante como siempre.
Gabriela Schroeder Barredo, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, te esperamos en el conversatorio, es el miércoles en el Centro Cultural de España a las 7 de la tarde. Exactamente. Allí estaremos. Muchísimas gracias. A vos por venir y nosotros hacemos una breve